Hermanas, buenos días. Hoy día hablaremos acerca de ¿sufres con el desánimo? Bueno, en la Biblia vemos a muchos hombres de Dios que sufrieron acerca del desánimo. Podemos ver en el libro de Números, capítulo 11, versículos 10 al 15, acerca de Moisés. Moisés era un gran hombre de Dios. Él fue usado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él les guió de día y de noche. Él mantuvo su fe en Dios, pero en medio de las murmuraciones, en medio de todo lo que le estuvo pasando, tuvo desánimo hasta el punto que él quería morir. Esto lo vemos en el versículo 15. También vemos a un hombre de Dios, Josué capítulo 7, versículos del 6 al 9, donde nos habla también que Josué era un gran hombre de Dios. Él fue preparado por Moisés para ser líder cuando él no estuviera. Él empezó y perdió una batalla y él se desanimó y estaba muy deprimido. También podemos ver a Elías, este hombre grande de Dios, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 3 al 4. Era un profeta de Dios que él dijo que no iba a llover y cuando Dios le diría, volvería a llover. Entonces él confió, ¿no?, en Dios, y también agarró y este hombre se desanimó cuando vio que Jezabel empezó a murmurar que quería matarlo. Él empezó a huir y se escondió porque tuvo mucho desánimo, estuvo muy preocupado diciendo, ay, soy el único que queda de entre los profetas. Pero vemos que Dios le dijo que no era el único. También vemos a un hombre, David, un gran hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos que este hombre también estuvo en muchos problemas, en muchas circunstancias, y hombre fue llevado a tal depresión, en muchas maneras fue también deprimido, le causó también mucho desánimo. Si leemos en Salmos 42, en versículos 5 y 11, nos dice, ¿por qué estás abatida, oh alma mía? Vemos a este hombre que también se deprimió, pero buscó el rostro de Dios y Dios nuevamente lo puso. ¿Sí? También vemos a otro hombre muy especial, Nehemías, que Dios lo puso para construir, para restaurar los muros, ¿no?, de la ciudad. Pero cuando escuchó también las murmuraciones acerca de lo que decía Sanbalat y todo lo que ellos estaban hablando en contra de él, también se desanimó. Él bajó en un momento su mirada, pero después recordó que Dios le había dado una promesa. ¿Sí? También vemos una frase muy importante que nos dejó Hudson Taylor, que dijo, no importa qué presión venga, solamente cuenta lo que hagamos con la presión cuando venga. ¿Podemos dejar a nuestros problemas llevarnos más cerca de Dios o más lejos de Dios? Y esto es muy cierto, porque en medio de las circunstancias que viene el desánimo, o nos alejan de Dios o nos acercan a Él, ¿sí? ¿Por qué estamos desanimados? Muchas veces hay circunstancias difíciles en nuestras vidas, tiempos difíciles, como nos habla en el libro de Santiago, ¿no?, que nos dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En nuestra vida tenemos diferentes pruebas, a veces tenemos inseguridad, a veces tenemos problemas en el trabajo, o con los amigos, o con la familia, o estamos desanimados por la muerte de un ser querido, o perdemos dinero. Hay diferentes circunstancias, pero nos dice Santiago que debemos animarnos. Algunas características del desánimo podemos ver muchas veces, ¿no?, que el desánimo hace que perdamos nuestras fuerzas, no solamente físicamente, sino también emocionalmente, al punto de rendirnos, al punto de decir, ya no quiero seguir, quiero tirar la toalla, ¿no?
perdemos también nuestra visión, nuestras metas, como muchas veces pasó esto con Moisés, porque él decía, ¿hasta cuándo este pueblo va a quejar o murmurar contra Dios, ¿no? Entonces, muchas veces bajamos nuestras miradas y decimos, ay Señor, ¿cuándo va a pasar esto? ¿No? O cuando también Nehemías no veía y decía, no, ¿cuándo va a ser terminada la pared? Pero no se daba cuenta que ya iba a ser finalizada. Entonces, el desánimo nos trae justamente eso. Perdemos nuestras fuerzas, nuestros ánimos, nuestras ganas para poder hacer las cosas para el Señor. ¿Por qué Dios deja que los problemas vengan a nuestras vidas? Si leemos en sus Biblias, por favor, Santiago 1, versículos 2 al 4 nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En este versículo nos dice perfectos, quiere decir que alcancemos la madurez necesaria, porque es que Dios deja que los problemas vengan a nuestra vida. Una de las cosas es para que maduremos en nuestra fe, para que crezcamos, para que aprendamos más de su palabra, para que estemos más cerca a Él, no más lejos, sino para que crezcamos espiritualmente. También en Salmo 119, 71 nos dice, para ayudarnos a aprender a la manera de Dios y su palabra, nos dice, bueno es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Dios quiere que aprendamos más en medio de los problemas o las circunstancias. Él quiere que usemos nosotros justamente este tiempo para buscarle, para refugiarnos en Él. Romanos 8, 28 y 29 nos dice, para conformarnos a la imagen de Dios. Nos dice, sí, todas las cosas nos ayudan a bien, pero tiene un propósito, para que seamos conformes a la imagen de Dios. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, nos hacemos más conforme a la imagen de Dios. Deuteronomio 8, 2 y 3 nos dice que debemos examinar nuestra fe y mostrar dónde estamos espiritualmente y si estamos viviendo bien para Dios, ¿no? Deuteronomio 8, 2 y 3 nos dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte y para saber lo que había en tu corazón y si habías de guardar o no sus mandamientos. Dice, te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná, con comida que no conocías tú ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan viviría el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿para qué justamente suceden o para qué provienen los problemas a nuestra vida? Para madurar, para ayudarnos a crecer en la palabra de Dios, para entender, para ser conforme a la imagen de Dios, para examinar nuestra fe. Dios muchas veces permite la aflicción para que nosotros nos examinemos qué hay en nuestros corazones, y es algo que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestra vida diaria. ¿Cuál es el remedio para el desánimo? Primeramente conoce la voluntad de Dios para tu vida. En Efesios 5:17 nos dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor, ¿no? Entonces nos dice que debemos ser sabios, debemos ser entendidos, ¿no? En Juan 14:21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Podemos conocerle si amamos sus mandamientos. Dios conoce nuestro corazón y sabe si vamos a hacer su voluntad.
Entonces sabemos que su voluntad está revelada en su palabra. Sabemos que su voluntad es toda ella en su palabra. Estamos dispuestos a hacerlo. Otra de las cosas que nos ayudan para el remedio del desánimo es debemos de clamar a Dios por los recursos que Él nos da. En Salmo 27:1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? David clamó por la fuerza de Dios. Recuerda que nosotros perdemos nuestra fuerza cuando estamos desanimados, nuestra fuerza física, nuestra fuerza espiritual. David sabía esto, David sabía que necesitaba de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado y agarrar y buscar a Dios. Este versículo es muy bonito porque dice: Él es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? A veces estamos tan angustiadas, desanimadas, tan tristes, tan derrotados, que olvidamos lo que Dios nos dice en su palabra. Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. Dice: Él es la fortaleza de mi vida. Entonces, ¿de qué ha de atemorizarme? Entonces, este versículo debemos de ponerlo en nuestro corazón. Isaías 40:31 nos dice: tenemos una promesa de Dios en este versículo, pero depende de nosotros qué vamos a hacer. Si esperamos en Dios, Dios nos mostrará las cosas en su tiempo. El versículo nos dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Un versículo muy hermoso. Si Él es mi luz, mi salvación, mi fortaleza, este versículo lo refuerza aún más. ¿Por qué? Porque dice que el que espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas, se levantará y correrá, no se cansará y caminará y no se fatigará. A veces el desánimo nos tira al suelo, pero si nosotros agarramos y pasamos tiempo en la palabra de Dios, como nos dijo Justo, que o te acercas o te alejas. Y el punto es acercarnos, hermanas, a la palabra de Dios. Mientras estamos más cerca de Dios, mientras Dios esté más en nuestra vida, entonces vamos a poder reclamar este versículo y decir: espero en Dios, Él me dará nuevas fuerzas, Él me levantará aún en medio de mi fatiga. Él es mi salvación, Él es mi luz. Entonces, te animo, hermana, a que cuando tú estás desanimada, pienses en estos versículos. Dios es bueno y Él quiere que tengamos gozo en medio de las pruebas. Gracias, hermanas.